esaten nuen bezala, lehenik eta behin, ongi etorria eman Lukari. Luka azkenengo 2 urtetan Rayo Vallecanon egonda jokatzen, aurretik utzita Racingen egonda eta Real Madriden arrobian ezitako jokalaria da, atezaina. Jokalari gaztea, oso pozik gaude beran inkorporazioarekin, eta ongi etorria eman, eta sorteriko berena opa nahi diogu, eta Cesarrek emango dizuete xehetasun gehiago jokalariai buruz. Decía dar la bienvenida a Luka Zidane con nosotros. Luka es un jugador que ha jugado las 2 últimas temporadas en el Rayo Vallecano. Anteriormente jugó en calidad de cedido en el Racing y fue formado en la cantera del Real Madrid, desde pequeños hasta el Castilla. Y nada, darle la bienvenida, desearle la mayor de las suertes con nosotros y pasar la palabra a César para que os dé más detalles sobre el jugador. Eskerrik asko. Hola, Unón. Bueno, como bien ha dicho Jonander, hoy tenemos la presentación de Luka. Es nuestra 10ª incorporación y como siempre os he transmitido, siempre estamos atentos al mercado y en este caso creímos conveniente que con su incorporación, por su edad, por ser jugador libre, porque puede ser en propiedad y sobre todo también por intentar dar competencia y subir el nivel en todas las demarcaciones, pues surgió la oportunidad y creímos que era bueno y aquí está con nosotros. A partir de ahí, pues podéis hacer las preguntas que queráis, tanto a Luka como a mí. Bueno, Luka, bienvenido. ¿Cuándo te llegó esa oferta de la Sociedad Deportiva Eibar? Bueno, ha sido un mercado largo para mí. Me hubiese gustado poder incorporarme antes, pero ha sido así y contento ya de estar aquí. No sé decirte qué fechas me llamaron, pero bueno, cuando surgió esa oportunidad de poder firmar aquí, yo le doy mucha importancia a lo deportivo y tuve otras opciones, pero deportivamente esta es cuando me llegó esta oferta, pues yo le comuniqué a mi agente que era la buena, porque deportivamente es algo que me atraía y aquí estoy feliz de estar aquí. Es lo que te iba a decir, no te han faltado ofertas, tenías varias encima de la mesa. Finalmente, ¿qué es lo que te decide a decir sí, quiero ir a Ipurúa? Eso, deportivamente era algo que para mí lo más importante es lo deportivo y al final cuando mi agente recibió la llamada del Eibar, pues yo enseguida le dije que era un club pues eso, que tenía muchas ganas de ir y que iba a hacer todo lo posible para que esté aquí. ¿Competencia no te va a faltar? No, pero yo siempre lo he dicho, es bueno tener competencia para mí, para mejorar, pero también para el equipo, que al final es lo más importante y nada, a trabajar y a ganarse el puesto cada uno. ¿Qué crees que puedes aportar a este equipo? Bueno, yo a nivel personal yo estoy a disposición del equipo y pienso que con mi forma de ser y el nivel que puedo dar al equipo, pues pienso que puedo aportar mucho a este equipo para conseguir los objetivos. Bueno, no sé qué referencias tenías del Eibar antes de venir aquí y qué es lo que te has encontrado cuando has llegado. Bueno, yo sabía que el Eibar era un club, es un club histórico, un club humilde y cada jugador que llega aquí tiene que trabajar mucho porque es lo que pide, es lo mínimo que pide la afición. Y nada, al final es lo que he llegado aquí, es lo que me he encontrado. Un club humilde, con mucha ambición, eso sí, y nada, con ganas de empezar ya a entrenar. Bueno, entrené ya el sábado con el grupo, pero empezar bien la semana mañana.
Hola, Luca. Hablas de la importancia de la competencia para mejorar. Lo que pasa es que lo habitual es que sean 2 porteros los que compiten. En este caso estáis 3. No sé qué te decidió a venir a un club en el que ya hay 2 porteros con cierto recorrido, además, ya dentro del equipo. Sí, bueno, mejor. Cuanto más porteros con nivel, mejor para el equipo. Al final surgió esta oportunidad. Yo ya, como he dicho antes, deportivamente era algo que me atraía mucho y nada, a competir con mis compañeros y a aportar, que al final es lo más importante, aportar lo que cada uno puede al equipo. Más o menos la misma pregunta, pero para César, bueno, ¿qué es lo que os sedujo de Luca y por qué 3 porteros en la primera plantilla, que es algo que nos ha llamado bastante la atención? Bueno, como siempre os he comentado, estamos abiertos a estar atentos al mercado e intentar subir la competencia del nivel del grupo, que al final, como bien ha dicho Luca, es lo más importante. Nos atrajo la situación porque era jugador que podía ser nuestro en propiedad, por su juventud, porque tiene margen de progresión y porque creo que tiene unas características distintas a los porteros que en este caso tanto Joel como Ander estaban, ¿no? Y entonces cuando hay que decidir, pues creíamos que era bueno el momento y oportuno, pues para, como os vuelvo a decir, queremos la máxima exigencia en todas las posiciones. Está claro que a veces choca que pueda haber 3 porteros, pero en el fútbol actual creo que esa mentalidad ha cambiado. En todas las posiciones hay una exigencia máxima y la competencia que queríamos dar en todas las posiciones es así. A veces se centra ahora en el portero, pero también en otros momentos ha habido el año pasado 3 delanteros más estoicos, más Quique. En las bandas hay una competencia máxima, en los laterales, en los centrales, y en este caso la portería es así y ya te digo, creo que era una situación que hemos querido afrontar y que tenemos ilusión de que entre todos pues compitamos al máximo como es nuestro deseo. Entiendo por lo que dices entonces que no se ha planteado la posibilidad de que saliese alguno de los 2 porteros que ya estaban en la plantilla para que quedasen 2 otra vez. No, porque ninguno de los dos nos lo han transmitido así y ya te digo, fue una situación de mercado final que, como te he dicho, creo que para nosotros era importante afrontar por ser en propiedad, por su juventud, que a veces hay que decidir y en este caso creíamos que era lo conveniente y tenemos mucha ilusión que nos aporte pues su juventud, su profesionalidad, su experiencia, porque a pesar de su edad ya ha vivido un ascenso con el Rayo, hasta en Primera División, viene de cantera Real Madrid, que sabemos que la exigencia es máxima y creo que estamos muy ilusionados de que pueda ayudarnos como todos los demás. ¿Se podría decir que es un fichaje con vistas al futuro? Porque bueno, el Eibar tiene experiencia en tener 3 porteros y bueno, quedó claro que uno siempre se queda en la grada y eso, no sé, hasta los equipos cadetes genera problemas. Bueno, en el fútbol actual hay 25 fichas, 3 dedicadas a portería. Hay equipos que tienen 3 porteros, viajan 3 porteros. Es decisión de Gaisca, que él hará la convocatoria y crea conveniente. Y el que participe o juega titular. Pero ya te digo, yo creo que hay una temporada, como ya tenemos la experiencia, súper exigente, que se hace larguísima y que tienes que estar preparados a todos los detalles. Y en este caso también en la portería, pues queríamos tener todas las garantías de máximo nivel durante todas las jornadas y en este caso, pues bueno, ya luego está la libertad del cuerpo técnico de decidir quién tiene que jugar cada día, en cada momento y lo que venga mejor al equipo.